Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo, mis hermanos, después de este hermoso cántico que hemos entonado a nuestro Dios. Qué maravilloso es poder hacer verdadero lo que estamos cantando, imaginarnos quizás cómo va a ser en el reino de los cielos cuando estemos frente a Él, adorando y bendiciendo su nombre con Él, ahí, justo ahí con Él. Y yo pensaba ahí mientras cantábamos que ahora también, cuando cantamos todos juntos, ¿cierto? El Señor nos está escuchando a cada uno, porque decía el cántico, y mi canto uniré a millones proclamantes de Rey. Y el Señor nos escucha a cada uno de nosotros mientras le adoramos, mientras le cantamos. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor que se encuentra en el libro de San Juan. En el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 16, mis hermanos. San Juan 15, versículo 16. Pido al Señor su gracia para poder entregar lo que el Señor quiera y no lo que yo quiera. Amén. Y si lo he encontrado, mis hermanos, le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Amén. Que el Señor bendiga su palabra que hemos leído y en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Uno aquí se pone nervioso, pero que los nervios queden afuera. Para que sea la palabra del Señor la que en esta tarde nos bendiga, porque es eso a lo que hemos venido. Y este mensaje, mis hermanos, aunque es muy conocido, lo hemos quizás leído muchas veces, podemos leer este hermoso versículo que ya de leerlo nos dice mucho. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Pero también dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Ahí me voy a detener, mis hermanos, porque la palabra del Señor, si nos podemos ir un poquito más atrás, capítulos más atrás, el Señor Jesús está con sus discípulos. En el contexto es que Él estaba con ellos quizá en los últimos momentos, no sé por decirlo de una manera, antes de que Él fueran a crucificarlo, que Él tuviera que ser colgado y crucificado en aquella cruz. Entonces el Señor estaba con los discípulos y dentro si usted puede en su casa lo lee, porque es maravilloso leer estos capítulos, cuando Jesús les dice tantas cosas a ellos, tantas cosas tremendas, porque si uno puede graficarlo de una manera, son cosas maravillosas que el Señor les habló, y entre esas cosas el Señor les habla de esto, que es que ellos no lo eligieron, sino que Jesús los eligió a ellos. Yo me puedo imaginar que los discípulos, dentro de todo lo que creían de Jesús, todavía había mucha incredulidad en ellos quizás, o incertidumbre por lo que el maestro les hablaba, y Jesús en un acto de amor hacia ellos también les habla de cuál era la voluntad del Padre hacia ellos, de Dios. Mire, en todos estos capítulos y en toda la palabra del Señor, siempre Jesucristo quiere hacer la voluntad de Dios, del Padre, siempre, siempre.
Y eso es lo que Él les decía a los discípulos, para que ellos entendieran que realmente no fue una cuestión de ellos haberlo seguido. Ciertamente Jesús los llamó y ellos quisieron ir, pero fue voluntad de Dios llamarlos a ellos en ese tiempo. Entonces probablemente los discípulos no entendían por qué Jesús les hablaba estas cosas, pero Jesús quería que entendieran cuál era el propósito de sus palabras. Por eso que dice también más adelante que os améis los unos a los otros, como yo os he amado y como Jesús los amó hasta el final. También les dice que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca. Imagínense. Entonces aquí nos tenemos que detener para poder entender por qué habla de fruto, que porque le decía una palabra muy conocida y no tenemos que ir obligadamente a la representación que Jesús hace de la vid verdadera. En el capítulo 15, Jesús, la vid verdadera, donde Él dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. En la antigüedad, en el Nuevo Testamento, en varias partes, la vid era el pueblo de Israel. Así aparece, miren, incluso en Oseas capítulo 10, 1 dice, Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Israel estaba antes de que Jesús viniera como la vid, pero pasa esto tan maravilloso que Dios manda a su Hijo por nosotros y ahora Jesús es la verdadera vid. Él es la vid, Él es la vid, Él tiene la autoridad para decir yo soy la vid verdadera. Y eso es lo que Él les dijo a ellos muy categóricamente, porque también en otros pasajes le dice yo soy la luz del mundo, yo soy esto y yo soy lo otro, porque Él tenía la autoridad para decírselo. Y así era y así es ahora también. Por eso que esto es maravilloso, mis hermanos, porque sabemos que en la antigüedad y en el tiempo de Jesús los judíos no creían en Jesucristo, nunca lo miraron como el Mesías, como quien tenían que mirarlo. Al contrario, lo aborrecían, lo miraban como un profeta cualquiera, dudaban de él y probablemente sus discípulos, como hemos leído también. Por eso que esto es maravilloso porque nos damos cuenta de que el amor de Dios es tan grande, mis hermanos, que dice que Él es la vid verdadera y su Padre es el labrador y todo pámpano, dice que en Él no lleva fruto, lo va a quitar. Eso es fuerte para nosotros porque sabemos que quitar, si todos sabemos cómo se hace la poda en diferentes plantas o árboles, se corta, pum, así, se corta drásticamente. Entonces dice que todo pámpano que no lleva fruto, Él lo va a cortar, lo va a quitar. ¿Pero para qué? Para poder fortalecer a los que llevan frutos. Porque tenemos que entender aquí que el Señor tiene que hablar de esta manera para darnos cuenta verdaderamente que Él es el centro, Él es ¿cómo decirlo? Es todo, mis hermanos. Es todo para nosotros porque lo tenemos que llevar a nuestra vida en el presente. Y cuando dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. O sea, el Padre va a limpiar ese fruto. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Y dice también, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, les decía a los discípulos, como el pámpano, le pone nuevamente el ejemplo o la representación, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Imagínense, los discípulos quizás no entendían esto que el Señor les decía, pero Él estaba pronto a ser crucificado y quería que ellos estuvieran haciendo verdaderamente lo que necesitaba Jesús que hicieran, porque Él se iba a ir,
Pero Él dijo que se iba, pero iba a mandar al Consolador, al Espíritu de verdad, para que morara en ellos, para que habitara en ellos. Entonces era necesario que los discípulos pudieran entender el mensaje de Jesucristo. Entonces, ¿qué fruto le decía el Señor en ese momento? ¿Qué fruto podían llevar los discípulos? ¿Y qué fruto podemos nosotros llevar, mis hermanos? Siempre decimos el fruto del Espíritu, pero tenemos que tener conciencia de qué es el fruto del Espíritu. Y ahí, aquí lo anoté, está el amor, está el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Esto está en el libro de Gálatas, capítulo 5, donde el apóstol Pablo da a conocer el fruto del Espíritu y las obras de la carne, mis hermanos. Así que nos podemos centrar en esto de que el fruto del Espíritu, mis hermanos, pudiéramos entrar en una definición de cada uno de estos atributos, por decirlo de una manera, que es principalmente el amor, luego el gozo, la paz y todo lo que hemos leído para poder entender qué quería el Señor Jesucristo decirle a los apóstoles y que nos dicen esta tarde nuevamente a nosotros, que somos olvidadizos, hermanos. El Señor nos habla 1, 2, 3, 4, 5, las veces, hermanos, muchas veces el Señor nos está hablando de que tenemos que entender por fin de que si no estamos arraigados verdaderamente a esta vid verdadera, que es unidos completamente a Cristo, estamos perdidos, hermano. No tenemos nada, hermano, no vale la pena nada, mis hermanos. Que el Señor nos ayude, porque el Señor nos viene hablando cada día aquí en su casa de oración por su palabra, nos da mensaje tras mensaje, pero muchas veces salimos, como hemos dicho tantas veces, se nos olvida en el camino, quizás lo recordamos después, pero el Señor quiere que nosotros nos dediquemos realmente a buscar al Señor, que nos dediquemos a poder tener estos frutos, este fruto del Espíritu, que es permaneciendo en Jesucristo. Dice, permaneced en mi amor, porque yo os he amado, también ustedes permanezcan en mi amor. Eso les dijo a los discípulos en ese tiempo, y el Señor ahora nos dice a nosotros, porque dice el Señor que tenemos ganancia, pero es una ganancia con Él en los cielos. Dice, puesto los ojos en Jesús, no en la tierra, no en las cosas temporales. Por eso que el Señor nos ayude para poder entender la palabra de que debemos permanecer unidos a Jesucristo, mis hermanos. Por mucho que estemos pasando, por mucho que estemos sufriendo, por mucho, mis hermanos, que estemos viviendo cada uno de nosotros, los tiempos no son fáciles, los tiempos están realmente difíciles. Uno conversa con hermanos, con gente incluso de afuera del mundo, mis hermanos, y todos tienen su opinión. Todos dicen, no, la cosa no está buena, la cosa cada día está peor, la maldad, los trabajos, no sé, la economía en general, la salud, mis hermanos, todo, mis hermanos, se ha complicado. Es porque realmente la palabra del Señor se ha cumplido y se está cumpliendo y se va a seguir cumpliendo, mis hermanos. Por eso que el Señor nos hace una alerta hoy día nuevamente de que tenemos que buscar la comunión con el Señor, tenemos que poder tener este fruto que Él nos habla en esta tarde en nuestra vida, que no sea solamente algo superficial, que no sea, el fruto del Espíritu. No, mis hermanos, que sea una búsqueda. Yo delante meditaba ahí en mi asiento, cuando nosotros venimos a la casa de Dios, es cierto, es un tiempo que no vamos a estar haciendo nuestras cosas en la casa o en el trabajo, pero es un tiempo que el Señor nos permite separarnos para poder dedicarnos este tiempo a sus cosas, hermano, a escuchar la palabra del Señor, a poder orar aquí. ¿Cuántos de nosotros se nos dificulta en la casa muchas veces orar? A veces nos levantamos de una manera, otro día de otra, a veces estamos desanimados, otra vez estamos muy contentos, ¿cierto? Tenemos ganas de orar, pero no nos tenemos que olvidar, mis hermanos, que
Si el Espíritu del Señor habita en nosotros, Él es el que nos mueve a hacerlo. Y esa es la lucha que tenemos cada día en nuestro interior. Está esa lucha de lo espiritual con la carne. Por eso que no puedo quizás decir la clave de esto, mis hermanos, es poder entender qué quiere el Señor de cada uno de nosotros, que es que estemos afirmados, estemos permaneciendo en Él, mis hermanos. Yo busqué algunas definiciones de lo que es permanecer. Es quedarse, es estar, es perseverar, es persistir, es morar, es vivir. Jesús vive en nosotros y nosotros tenemos que vivir en Él. Tenemos que estar, mis hermanos, como lo dice la palabra, estamos injertados en Él. Pero de ahí no nos tenemos que salir, no nos tenemos que separar de esta vida, de este tronco que es Jesucristo. Así como los discípulos, mis hermanos, lo pudieron entender finalmente. El Señor les hizo entender estas cosas porque eran misterios que Él le estaba diciendo frente a ellos, y ellos a veces no se daban cuenta que era el Maestro mismo que se lo estaba diciendo. ¿Se imaginan? Nosotros hubiéramos estado en ese lugar, ¿cómo hubiese sido? Pero el Señor nos habla ahora, en este tiempo, a nosotros. Por eso que su palabra es fiel y es verdadera y nunca va a pasar. Por eso que cada vez nos va a hablar y está vigente, mis hermanos. Por eso que el Señor nos ayude para buscar, mis hermanos, al Señor cada día y para poder procurar este fruto del Espíritu y poder estar afirmado y no ser un pámpano que solamente tenga hojas, no tenga ningún fruto. ¿Usted ha visto esos árboles cuando viene la época o dan un fruto muy chiquitito porque no tuvo el nutriente necesario, o se está secando, no está así como con el vigor que debería estar, con los colores que debería estar? Lo hemos visto todo. Así también en nuestra vida, mis hermanos, cuando nos empezamos a separar del Señor, cuando le empezamos a dar cabida a las cosas que a Dios no le agradan, cuando empezamos a practicar las obras de la carne, porque practicarlas, mis hermanos, nos va separando del Señor. Y en estas obras de la carne también, que lo tengo por aquí, mis hermanos, están las idolatrías, las hechicerías, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, las enemistades, mis hermanos, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías y todo lo que al Señor, mis hermanos, no le agrada. Por eso que Dios nos ayude, porque el Señor nos hace entender que estamos en este camino de la perfección. El Señor cada día nos está podando, nos está nutriendo, nos está regando, está dándonos de esa savia que es su Espíritu Santo, mis hermanos, para que nosotros podamos estar vigorosos y podamos estar siempre atentos a las cosas del Señor. Por eso que el que comenzó, mis hermanos, la buena obra, Jesucristo, nosotros la va a terminar un día. Y en ese camino estamos, mis hermanos. Por eso que no nos podemos desanimar. No importa lo que estemos pasando, mis hermanos. No le demos cabida. A lo mejor somos humanos. Corre sangre. No somos máquinas. Vamos a sentirnos quizás desanimados en un momento, pero ¿sabe lo que nos tiene que dar el gozo a nosotros? Que un día le vamos a ver a Él, si somos fieles, y el Señor nos ha dado este regalo que es la salvación. Por eso que eso nos tiene que animar, y que el Señor nunca, nunca, mis hermanos, nos va a dejar tirados, jamás, jamás de los jamás, mis hermanos. Así como estuvo con los discípulos hasta el último, estuvo con ellos porque los amaba. Y quería que ellos entendieran esto que les decía. Y que no los había elegido, o sea, que ellos no eligieron a Jesús, sino que Él los eligió a ellos. Por eso, con un propósito, para que vayan, les dijo, y lleven fruto. Y que ese fruto sea como un buen fruto. Y dice que permanezca, que no sea un fruto malo, mis hermanos. Mire, yo busqué un poquito de información de lo que es la planta de la vid. Yo se los voy a leer cortito, muy rápido, que es un resumen. Dice, una planta que requiere mucha atención si se quiere obtener un fruto de calidad.
El terreno tiene que estar completamente limpio. En el invierno se suele podar los pámpanos, reduciendo la cepa a su mínima expresión. Algunas veces se poda la cepa a menos de 1 metro de altura, dejándole brazos radiales que se atan a tutores, o sea, palitos, hasta que se hacen resistentes. Estos son los que producen los pámpanos y a su vez estos producen el fruto. No se deja que la vid dé fruto los primeros 3 años, dice, para que se pueda desarrollar conservando toda su energía. Ya cuando es adulta, cuando es madura, la vid produce 2 tipos de pámpanos. Unos que dan fruto y otros que no dan fruto, hermanos. Los que no dan fruto, los que no van a dar fruto, se cortan bien atrás para que no vuelvan a brotar ni entorpezcan la fuerza de la planta. Imagínense, la vid no puede dar un buen fruto a menos que se la pode drásticamente. Entonces, imagínense. Entonces Jesucristo tenía mucha razón en poner esta representación, este ejemplo de la vid para nosotros. Entonces, además, la madera de la vid tiene la curiosa particularidad de que no sirve para nada, porque es demasiado fibrosa y poco compacta. En ciertas épocas del año establecía la ley antes que tenían que llevar al templo madera, me imagino yo, y llevaban estas maderas que ya no servían, porque solo servían para hacer una fogata, para que no hubieran plagas para los árboles. Entonces nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo tenía mucha razón. Que el Señor nos ayude, hermanos, para que podamos llevar un fruto y este fruto sea un buen fruto, dice, para que llevéis mucho fruto, dice el Señor. No dice poco fruto, dice mucho fruto y seáis así mis discípulos, les dijo a ellos en ese momento. Entonces el Señor nos ayude, mis hermanos, para que nosotros podamos llevar ese fruto y también seamos, como dice la palabra del Señor, luz en el mundo, seamos sal de la tierra, seamos hojas de sanidad para aquellos que necesitan escuchar el mensaje del Señor, aquellos que todavía no conocen al Señor, animarnos unos a otros, mis hermanos, nosotros mismos, orar los unos por los otros. Yo sé que siempre decimos esto, pero es necesario decirlo, es necesario recordarlo, es necesario que siempre estemos atentos, mis hermanos, que quizás, porque el Señor habla de amor, mis hermanos, aquí en el último versículo también dice, esto os mando, nos da un mandato, que os améis unos a otros. Y dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Por eso permaneced en mi amor. Mire lo que le decía a los discípulos. Y si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. O sea, hay algo más que dice que guardemos sus mandamientos, guardemos su palabra y así podremos permanecer en su amor. Así dice, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, siempre él decía mi Padre, y permanezco en su amor. El Señor siempre, Jesucristo, hizo él primero las cosas para que los discípulos después las hicieran. Y así también nosotros tenemos que mirarlo a él. Por eso que él es nuestro referente, él es nuestro blanco, él es nuestra... Es a quien debemos mirar su vida, como él, su ministerio, como él desarrolló su ministerio, como él nos habla cada día en esta hermosa palabra, mis hermanos. Por eso que a pesar de todo, yo siento en este pasaje, hermano, un amor tan grande del Señor hacia nosotros, que el Señor nos habla con un amor tremendo, hermano, como un amor cariñoso, un amor como de un familiar que nos ama tanto, pero es Él, es el mismo Dios amándonos a nosotros, mis hermanos. Por eso que el Señor nos cuida, nos ayuda para que podamos llevar estos frutos y no tengamos y no seamos pámpanos que no den fruto, como esos frutos que uno ve, mis hermanos, en los árboles. Ahí en la calle Cinco Orientes siempre pasamos, hay unos hermosos naranjos, pero siempre están botadas las naranjas. Porque las naranjas se ven bonitas, pero no se pueden comer, porque deben ser, me imagino, amargas o ácidas. Y siempre escucho eso, igual que hay unos árboles
¿cómo se llama? Unas cositas café, que no me acuerdo ahora el nombre, que se hacen muchas preparaciones y que también hay unos que no se pueden comer. Entonces, todo tiene su sentido, todo tiene su porqué. Por eso que el Señor en esta tarde nos viene hablando de esta hermosa reflexión, o quizás no una reflexión, este hermoso mandato que nos da y que nos hace entender que tenemos que llevar este fruto, mis hermanos. Y algo muy lindo que dice acá también, dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Él iba a poner su vida, iba a dar la vida por sus amigos, porque él amaba a sus discípulos y él amaba a todos los que Dios les había dado hasta ese momento, así como nos ama a nosotros, mis hermanos. Y dice también: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y recordando la palabra que el Señor nos hablaba el domingo, mis hermanos, de los 2 cimientos, que decía que era quien guardaba su palabra era semejante al que edificaba sobre la roca. Entonces todo tiene relación, hermanos. Por eso que el Señor nos ayude, mis hermanos, el Señor nos fortalece a través de su palabra. Por eso que es necesario estarla escudriñando y estarla leyendo y poder venir a la casa del Señor. Y también en nuestro hogar, mis hermanos, mire, si a veces quizá andamos, lo digo por mí, corriendo, porque los tiempos el día se hace nada. Pero a veces tenemos panes de vida, ¿cierto? Ahí podemos sacar un pan de vida. El Señor nos habla y después vamos y lo buscamos en la palabra, porque nos tenemos que preocupar de investigar eso. Que el Señor nos ayude, amén. Así que, mis hermanos, el Señor nos viene fortaleciendo y vámonos con esta palabra, que unidos a Cristo, como ramas a esta vid verdadera, vamos a poder llevar un fruto bueno, un fruto agradable a Dios, mis hermanos. Y hay que recordar que no buscamos nosotros a Dios, Él nos buscó a nosotros, Él nos llamó, Él tuvo misericordia de nosotros. Y eso es maravilloso, hermano, cuando uno dice: yo no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Y qué cosa le vamos a pedir al Señor, mis hermanos? Le vamos a pedir salud, le vamos a pedir vida quizás, dinero, un buen trabajo. No, tenemos que pedirle que nos ayude, que el fruto de Él esté en nosotros, que ese fruto se desarrolle, porque el Señor ya está su Espíritu en nosotros, mis hermanos, pero el Espíritu tiene que dar ese fruto en nosotros, para que podamos hacerlo como Él nos dice, porque sabemos que todo lo demás el Señor lo va a añadir. El Señor lo va a añadir. Dice que conoce hasta nuestros pensamientos. El Señor muchas veces nos ha respondido antes que le pidamos. Y si se demora en respondernos, es porque algún propósito tiene para nosotros. Siempre va a ser por algo bueno para nosotros, beneficioso para nosotros. Así que esta es la palabra del Señor, mis hermanos, que Dios la pueda confirmar en cada uno, y le invito también a que lo lea en su casa, mis hermanos. Lea los capítulos, son maravillosos, cuando hay cosas maravillosas en la palabra del Señor, mis hermanos. Así que yo le agradezco al Señor esta hermosa oportunidad que me da para entregar este mensaje, que yo he sido la primera beneficiada y la que yo tengo que primero ponerla por obra. Así que le invito, mis hermanos, ¿oro yo misma? Ya, a que podamos orar, y para el Señor es la honra y la gloria, mis hermanos. Y le invito a que oremos al Señor. Padre celestial, Dios eterno, Padre bueno, Padre maravilloso, Padre misericordioso, Señor, Padre bondadoso. ¿Qué más puedo decir, Señor? ¿Qué más podemos decir, Padre, sino darte gracias? Porque nos damos cuenta, Dios mío, el amor inmenso, Señor, el amor maravilloso, el amor tremendo que, Dios mío, mi Dios, tú has tenido para nosotros, Señor, donde nos hablas de este maravilloso ejemplo, Dios mío, de la vid, y que tú, mi Jesús, eres la vid verdadera. No hay otro afuera de ti, mi Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos para que tu Espíritu Santo, Señor,
de ese fruto en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto a ti, Señor, para obedecerte. No, Señor, por miedo a que tú nos hagas algo, sino que por amor a ti, Señor, porque así tú hablas de amor, porque tú por amor hiciste todo, Señor amado. Así también nos dices a nosotros que por amor tenemos que hacerlo a ti, Señor. Incluso, Señor amado, sin esperar recibir nada a cambio, porque eso es lo que tú quieres de nosotros, despojarnos de nosotros mismos, Señor. No ser, Señor, egoístas, Señor, compartir lo que tú nos has dado con otros, Dios mío. Poder ser hojas de sanidad, Señor. Poder llevar, Señor, la luz que eres tú a otros, Señor amado. Señor, en nuestros trabajos, en nuestra casa, con nuestros vecinos, mi Señor, donde vamos podamos, Señor, llevar este fruto, Señor amado, con tu ayuda. Quizás nos cuesta mucho tener paciencia, nos cuesta tener, Dios mío, paz en nuestras vidas. Nos inquietamos cuando las cosas no nos resultan, Señor, como nosotros queremos. Pero ayúdanos, Señor, porque tenemos que saber esperar en ti, Señor amado. Tú tienes las respuestas, Señor, y tu voluntad es perfecta, Señor. Que nos podamos disponer, Dios mío, para poder llevar este fruto maravilloso, Padre mío, para que podamos agradarte, Señor. Así como Jesucristo también, Señor, hasta el final. Él hizo tu voluntad, Dios mío, hasta ese madero, Dios mío, donde Él llegó para complacerte, Dios mío, para complacer tu justicia, Dios mío. Así también nosotros, Señor, nos podamos disponer para hacer tu voluntad, Dios eterno, en estos tiempos que son tan difíciles, Señor, que las cosas muchas veces se ponen cuesta arriba, Dios mío, donde vemos las cosas negras más que, Señor, no vemos, Señor, por dónde hay una salida, quizás, Señor. Pero Dios mío, no podemos perder la confianza, no podemos perder la fe en ti, Señor, de que tú tienes el futuro en tus manos, Señor. Nuestro futuro está en tus manos, Dios mío. El día que vivimos, Señor, es porque tú quieres que lo vivamos, Señor. Tú eres el dueño del día, Dios mío, y eres el dueño del mañana, Dios mío, de nuestro futuro, Dios mío. Ayuda a nuestras familias, Señor, para que podamos juntos servirte, Señor. Que nadie se pierda, Dios mío, por misericordia. Que podamos, Señor, contar las grandes cosas que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. No nos centremos en los problemas, sino, Señor, que nos centremos en ti, mi Jesús, que tú, todo lo que tú viviste, como tú anduviste en esta tierra, todas tus enseñanzas, mi Señor, todo lo que tú hiciste, mi Dios bendito, eras tú, mi Señor Jesús, el mismo Dios, y que has tenido misericordia para nosotros, Señor. Cuántas gracias te damos, mi Dios, porque vemos cada día tu misericordia, Señor. Podemos levantarnos en la mañana y ahí estás tú, Señor, guardándonos. Estás tú proveyendo, Señor, el alimento. Estás tú, Señor, cuidándonos, Dios mío, como un padre que cuida a sus hijos, Señor. ¿Cómo no agradecerte, Señor amado? Tu bondad, tu misericordia, Señor, porque somos grandemente bendecidos, Señor. Somos muy bendecidos, somos muy beneficiados, Dios mío. Ayúdanos, Señor, fortalece al que está desanimado, Señor. Fortalece al que está pasando la prueba, mi Señor. Ayúdale a su fe, mi Señor, para que salga adelante y se afirme de ti, mi Señor. Aquellos que están en prueba, Señor, aquellos que están quizás por tomar una decisión equivocada, mi Señor. Ten misericordia, Señor, de nosotros, mi Señor. Que esperemos en ti solamente. Y esta palabra, mi Dios, grábala, Señor, séllala en nuestro corazón, séllala en nuestra vida, en nuestra alma, Señor, en nuestra mente, Dios mío. Que no se nos olvide, por favor, te lo pido, Señor. Y con tu ayuda, mi Señor, podamos hacerla, Dios mío. Que cuando venga la tentación, Señor, de hacer cosas que no te agradan, Dios mío, podamos detenernos, Señor, que podamos estar atentos, Señor, para no hacerlo, Dios mío.
sino que hacer lo bueno, Dios mío, ante ti. No, que no estén, Señor, agradeciendo ni aplaudiendo, porque esas cosas son banales, Señor. El que se merece los aplausos, el que se merece la honra, la gloria, la alabanza, eres tú, mi Señor Jesucristo. Nadie más, nadie más, Señor amado. Por eso te agradecemos por tu palabra, porque cada día nos hablas, Señor. Y nos vas perfeccionando, Señor. Nos vas podando, Dios mío, aquellas cosas que aún están arraigadas en nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos. Sé que nos vas a ayudar, Dios mío. Gracias, gracias mi Dios, porque eres bueno, porque eres maravilloso, porque tu bondad es infinita, mi Señor. Gracias, Padre. Todo, Padre, te lo imploramos, te lo rogamos, y tu palabra haga vida en nosotros, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén, Señor. Amén. Damos la gloria al Señor.